Buenos días, chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver. He estado echándole un vistacillo a los ejercicios que me habéis mandado y digamos, la dificultad mayor, quizás por falta de práctica, es aquello que concierne a la fuerza elástica, ley de Hooke y los muelles, ¿de acuerdo? Entonces he sacado el problema 3 para verlo aquí un momentito. Con respecto al problema 3 me refiero al que os envié. Este estaba resuelto en el libro. Yo he cogido el dibujo que nos viene, está muy bien hecho, y ahora voy a explicar el problema en el cual indicaba que calculábamos la X del muelle y la normal para que el sistema estuviese en equilibrio, ¿de acuerdo? Bien, y luego también os he preparado aquí un problema de fuerzas de contacto, principio de acción y de reacción, ¿vale? Ahora os comento un poquito por encima las tres leyes de Newton y las aplicaciones prácticas. Vamos primero con la ley de Hooke. Bien, el problema que nos ocupa nos dice que la condición de reposo es que la sumatoria de fuerzas de todas las, evidentemente, de todas las fuerzas, valga la redundancia, que actúan sobre el cuerpo, tienen que ser igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos ponemos en la situación, podemos entender que en un primer momento, ¿vale?, el muelle tenía una distancia L sub 0, ¿vale? Cuando nosotros acoplamos a ese muelle un cuerpo de masa m, ese muelle lógicamente estira. Vamos a poner, si está en la posición L sub 0, que estira, alarga, sería la palabra correcta, esta distancia x. Por tanto, en ese momento, ¿qué ocurre? Pues que hay una fuerza elástica que trata de recuperar la posición original que viene dada por la ley de Hooke, que es igual a K por Q. ¿De acuerdo? Esa fuerza elástica, como ya he comentado en otras ocasiones, siempre es negativa, siempre, ¿de acuerdo? Nosotros no hace falta que la pongamos aquí si no queremos, porque luego en la fórmula de Newton la vamos a poner siempre negativa porque se opone al movimiento y trata de volver a su sitio. ¿Qué más fuerzas hay aquí? Como no hay rozamiento, la única fuerza que hace que este cuerpo baje es la Px. Por tanto, si volvemos al dibujo original, vemos claramente que tenemos la Px y la fuerza elástica. Aquí lo tenéis, ¿veis? La fuerza elástica y la Px. Por tanto, ¿qué condición de equilibrio tiene que cumplir este cuerpo para estar en reposo? Pues que aplicando sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, como dicen que la condición de equilibrio es que esa fuerza sea igual a 0, pues tendremos Px menos fuerza elástica igual a 0. ¿Veis? Aquí está el signo menos. Px sigue siendo, como siempre, mg seno de alfa. Y la fuerza elástica es K por X. Y eso tiene que ser igual a 0. Por tanto, teniendo en cuenta ese dato, ya el problema está prácticamente resuelto. Porque despejamos la X, luego me quedaría mg seno de alfa igual a Kx, pasando esta negativa sumando. Dejo la K sola, con lo cual me queda mg seno de alfa partido K igual a X. Si sustituimos por los datos que me da el problema, que si no recuerdo mal eran 60 kilos, 60 kilogramos, 9,8, seno de 30 y la K de 5.000 newton. Pues podemos sacar la X, que serán pues 60 por 9,8 por seno de 30 entre 5.000 sale 0,0588 metros. Lógicamente, como es una cantidad muy pequeña, bueno, voy a poner limpio, lo pasamos, sería 0,0588 metros, que son aproximadamente, multiplicando por 100 y redondeando, 5,9 centímetros. Esa sería la distancia que alarga el muelle para que este sistema esté en equilibrio, ni sube ni baja, es decir, que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Por otro lado, aprovecho este lado de la página, me dicen, calcula la normal. La normal, como siempre, ya sabéis, bueno, si queréis luego aquí el limpio, la normal siempre va en un plano inclinado con el PX. Por lo tanto, en la sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0,
la normal menos el peso I tiene que ser igual a 0. Luego la normal es igual al PI, lo que ya sabemos. Luego la normal es mg por el coseno de alfa. Luego esa normal será 60 por 9,8 por el coseno de 30. Si hacemos eso con la calculadora, pues nos sale 60 por 9,8 por el cos de 30, hacen un total de 509,22 newton. ¿Vale? Y esta sería la resolución de problemas de tipo fuerza elástica. La fuerza elástica siempre va a venir dada por K por X y siempre va a ser negativa. Por lo tanto, siempre que hay un muelle, en la sumatoria de fuerzas lo voy a poner restando K por X, donde K es la constante del muelle y X el trozo de muelle que alarga o comprime según el problema. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a echarle un vistazo a la nueva, a este tipo de problemas, que es lo que se llama en física dinámica práctica. Nosotros tenemos tres leyes. La primera ley de Newton, que nos dice que si un cuerpo está parado, sigue parado, y si un cuerpo se movía con velocidad constante, a no ser que alguien empuje o lo frene, sigue siempre con velocidad constante. Esta ley se llama ley de inercia, ¿de acuerdo? Repito, si un cuerpo está parado, sigue parado, lógicamente, si nadie lo mueve, y si estaba con velocidad constante y nadie tampoco lo mueve ni lo frena, pues sigue con velocidad constante. Ese es el motivo por el que muchas veces cuando vamos en un coche, en un autobús y frena, nosotros nos vamos hacia adelante, porque nosotros llevamos una velocidad. Los frenos actúan sobre el autobús, pero nosotros, como vamos en el asiento, seguíamos con la velocidad que llevaba. El autobús se frena y nosotros seguimos avanzando. Por eso tenemos que agarrarnos para no darnos un cabezazo contra el cristal de la parte de adelante, ¿vale? Esa es la ley de inercia. La segunda ley de Newton, que es la parte práctica, digamos, con la que se utiliza en el ejercicio, nos dice que cuando sobre un cuerpo de masa m actúa una fuerza o varias fuerzas, le provocan una aceleración, que viene dada, tiene el mismo sentido y dirección que dicha fuerza. Por eso la fuerza es un vector, tiene una dirección, un sentido y un módulo, ¿de acuerdo? Bien, y la tercera ley es la famosa ley de acción y de reacción. Cuando un cuerpo empuja sobre otro, ese segundo cuerpo empuja sobre el primero con la misma fuerza pero de sentido contrario, de manera que si al cuerpo 1 le llamamos A y al cuerpo 2 B, la fuerza de A sobre B tiene que ser igual siempre por fuerza a la fuerza, por fuerza es una redundancia evidentemente, a la fuerza de B sobre A. Recordad, esta coma en física significa A sobre, ¿vale? La coma significa fuerza de A sobre B, fuerza que A ejerce sobre B. Está indicando que A es la que empuja sobre B. Cuando ponemos primero la B, la coma y la A es al revés. La B es la que empuja sobre la A. Bien, pues nosotros aquí en este ejercicio, en el 11, vamos a aplicar la segunda ley, la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. Porque veis, hay contacto entre cuerpos. Bien. Voy a aprovechar este dibujo que está muy bien hecho para hacer las fuerzas que están actuando. Fijaos, un operario empuja dos cajas de masa MA y MB, tal como se muestra en la figura. Los coeficientes de rozamiento en la caja son, el A tiene un mu A, esto es un problema teórico, evidentemente, como veis, sin número, y el B, mu sub B, ¿de acuerdo? Lo que me dice es que determine la aceleración del movimiento. Entonces, lo primero que hay que ver es qué fuerzas actúan sobre cada cuerpo. Pues bien, sobre el primer cuerpo, fijaos, el primer cuerpo tiene una fuerza que forma un ángulo. Como consecuencia de eso, siempre tenéis que acostumbrarse a poner los ejes X e Y, ¿vale? X e Y, el eje X y el eje Y, ¿vale? Bien, y ahora, al actuar esta fuerza F con un ángulo alfa, esta fuerza, como ya hemos visto también el M en el movimiento parabólico, ejerce una fuerza I que intenta que este cuerpo, este bloque, suba hacia arriba, pero evidentemente no lo hace porque está el peso, ¿de acuerdo? Bien, además está la normal, que es la fuerza con la que empuja, ¿vale? Un momentillo que se me ha movido el dibujo, que es la fuerza con la que empuja, voy a poner aquí un poquito mejor para que se vea, ¿vale? Hemos dicho la FI y ahora la normal, ¿de acuerdo? Y aquí abajo, como siempre, está el peso del cuerpo, vamos a llamarle PA, para distinguirlo. Y esto sería, para distinguirlo, normal A
y la F sui A. Bueno, aquí no hace falta porque en el otro no hay. Ahora, en el cuerpo B, bueno, y antes de nada que se me olvide, como consecuencia aquí hay una fuerza que es la fuerza Fx, ¿de acuerdo? Bien, ahora, el cuerpo B, ¿qué está sufriendo el cuerpo B? El cuerpo B sufre la normal, que es el empuje que hace el suelo sobre él, vamos a ponerla aquí, el peso del cuerpo B, que es la fuerza con que la Tierra tira de él, y ahora entra la tercera ley de Newton, la de acción y reacción. El cuerpo A empuja sobre el B, le vamos a llamar fuerza de A sobre B, y el cuerpo B, por el principio de acción y de reacción, empuja sobre el cuerpo A. De A. ¿Vale? Borro todo el dibujo y vuelvo a hacerlo de nuevo para que veáis el proceso paso a paso. Vamos a ver. Primero, dibujamos unos ejes. Voy a poner, aunque me pille un poco aquí, ¿vale? Eje X y eje Y. Dibujamos aquí el eje X y el eje Y. ¿Vale? Bien, ahora, como esta fuerza F está formando un ángulo alfa, ejerce una fuerza Y que hace que este cuerpo, el cuerpo A, intente subir, pero es contrarrestada por el peso del cuerpo A. Al mismo tiempo, el suelo empuja sobre el cuerpo A con la normal, que vamos a llamarle normal del cuerpo A, para distinguir la normal del cuerpo B. En el cuerpo B, y antes, insisto, que antes que se me olvide, esta F hace que este cuerpo, ¿vale?, esta fuerza F roja, haga una fuerza X que va a ser la responsable de que el sistema, perdón, un pelín de alergia, se mueva hacia la derecha. En el cuerpo B lo mismo, hay una normal, que es el empuje del suelo sobre el cuerpo B, y el peso, lógicamente, del cuerpo B. Si no hubiese contacto, el problema ya estaba aquí, las fuerzas ya estaban dibujadas, pero hay contacto. Al haber contacto, aplicamos el principio de acción y reacción. El cuerpo A empuja sobre el cuerpo B, y a esa fuerza le llamamos fuerza de AB, y el cuerpo B le devuelve esa fuerza, pero en sentido contrario, y a eso le llamamos FBA. ¿De acuerdo? Pues ahora, aplicamos la segunda ley de Newton al cuerpo A y vemos todas las fuerzas que hay en el cuerpo A en el eje X y todas las fuerzas que hay sobre el cuerpo B en el eje X, todas las fuerzas que hay en el cuerpo A son en el eje Y y todas las fuerzas que hay en el cuerpo B en el eje Y. Vamos a ello. Empezamos por el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y del cuerpo A serán, me voy para que lo veáis de nuevo, será la normal A que tira para arriba y la FI que tira para arriba y el PA que tira para abajo. Luego será normal A que empuja hacia arriba, la FI que empuja hacia arriba, menos, bueno, aquí es mejor poner un punto y coma porque no estamos igualando, menos el peso A que tira hacia abajo. Y eso, como no hay bote, el cuerpo está en el suelo, es igual a 0. Con lo cual podemos sacar la normal del cuerpo A, que será PA menos FI. Y ahora fijaos, la FI, ¿vale? La FI es esta. Este es el ángulo, con lo cual este ángulo es cateto, este ángulo de aquí es el mismo que aquí, ¿vale? Luego, si os fijáis, este lado es opuesto a este ángulo, por lo tanto, FI será igual a seno de alfa, con lo cual me queda MA por G menos la fuerza por el seno de alfa. Ya tengo la normal A, que esa me va a servir para la fuerza de rozamiento. Vamos a la sumatoria de fuerzas en el cuerpo Y, en el eje Y, perdón, para el cuerpo B. Es más fácil, en el cuerpo B sabíamos que solamente había dos fuerzas en el eje Y, la normal del cuerpo B y el peso del cuerpo B. Con lo cual, como eso tiene que ser igual a 0, pues la normal del cuerpo B es igual al peso del cuerpo B. O dicho de otra manera, la normal del cuerpo B es igual a MB por G. Por lo tanto, ya tengo las dos normales que necesito para la fuerza de rozamiento. Vamos a la sumatoria de fuerza en el eje X para el cuerpo A.
que actúan en el eje X para el cuerpo A. Y aquí es donde actúa el principio de aceleración. Fijaos, el cuerpo A sufre la fuerza X, que es la parte de esta fuerza roja en el eje X. Y además, el empuje que hace el cuerpo B sobre el cuerpo A. Y además, que no lo he dibujado antes, el rozamiento con el suelo. Repito, ¿qué fuerzas actúan sobre sobre el cuerpo A en el eje X? Está la Fx, que es la parte de esta fuerza roja en el eje X. Está el empuje que hace el cuerpo B sobre el A, que va en sentido contrario, porque está empujándola hacia la izquierda. Y la fuerza de rozamiento que siempre se opone. Por lo tanto, en el cuerpo A tendremos la fuerza X menos la fuerza de rozamiento del cuerpo A menos la fuerza que hace el cuerpo B sobre el cuerpo A. Y eso tiene que ser igual a la masa del cuerpo A por, lo voy a poner en mayúscula porque el cuerpo A no lo han puesto en mayúscula, por la aceleración. Vamos a hacer lo mismo, la sumatoria de fuerza en el eje X para el cuerpo B. ¿Vale? Esto sería mayúscula cuerpo B. Pues lo mismo. Hacemos, fijaos el cuerpo B. ¿Qué sufre el cuerpo B? El cuerpo B solamente sufre la fuerza de rozamiento y la fuerza con la que empuja el cuerpo A sobre él. ¿Vale? Porque el hombre, la fuerza roja, está tirando del cuerpo azul. Pero como consecuencia de que hay contacto, el cuerpo azul empuja al cuerpo B con una fuerza que viene dada por FAB. Por lo tanto, el cuerpo B solamente sufrirá la fuerza que hace A sobre él menos la fuerza de rozamiento con el suelo. Y eso será igual a la masa del cuerpo B por la aceleración. ¿Vale? En este caso, en estos sistemas, cuando los cuerpos están pegados, ¿vale? Como es el caso que nos ocupa, cuando estos cuerpos están pegados, la aceleración con la que se mueve el sistema se llama que es una aceleración solidaria. El cuerpo se mueve solidariamente, por lo tanto, la aceleración es la misma para los dos. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque fijaos, cuando ahora sumemos, como en matemáticas, como hemos dicho por el principio de acción y reacción, fijaos, y aquí es donde se aplica la teoría. Como hemos dicho, que la fuerza del cuerpo A sobre B tiene que ser igual a la fuerza del cuerpo B sobre A, estas dos fuerzas son iguales. Como están restando, fijaos, como están restando, al sumar esta fuerza y esta fuerza se van, porque son iguales de sentido contrario, con lo cual me queda que la Fx menos la fuerza de rozamiento sobre el cuerpo A menos la fuerza de rozamiento sobre el cuerpo B es igual, puedo sacar factor común de la A, MA más MB, por A. Y ahora solamente tengo que desarrollar estas ecuaciones. Vamos al Fx. Fx es F por el seno del ángulo. Ahora sustituimos los datos. Menos fuerza de rozamiento es mu por la normal A. Y la fuerza de rozamiento B, mu por la normal B. Y eso tiene que ser igual a la masa del cuerpo A más la masa del cuerpo B por la aceleración. Pero la normal del cuerpo A y la normal del cuerpo B las tengo, que esa la he calculado hace un momentito y las tengo aquí preparadas. Normal del cuerpo A, MAG menos F por el seno de alfa. Pues MAG menos, pongo un paréntesis, ¿vale? Menos mu, y hemos dicho, la vuelvo a ver para que no me equivoque, MAG menos F seno de alfa. MAG menos F por el seno de alfa. Menos mu y, perdón, NB, que es MB por G. Y eso tiene que ser igual a MA más MB por A. ¿Vale? Como está un poco, me he puesto un poco más grande, lo voy a hacer un poquillo más pequeño para que entre, ¿vale? Sería menos mu por la normal B, que hemos dicho que es MB por G, igual a MA más MB y todo ello por A. ¿Ok? Bien, ya lo tenemos todo. Ahora lo que hacemos es, desglosamos esto si queréis, me queda F seno de alfa, y recordad que este problema es teórico, esto luego será en todo número en un problema. Menos por esto será menos mu por MAG, menos por menos más mu por F seno de alfa, menos mu
por MB por G igual a MA más MB por A. ¿Vale? Como me piden la A, despejo la A, que será igual a todo esto otra vez, seno de alfa menos mu por MA por G más mu por F seno de alfa menos mu por MB por G, y todo ello partido, lógicamente, MA más MB. Por lo tanto, esta sería la expresión teórica de este tipo de ejercicios. Lógicamente, insisto, en que ahora en los problemas numéricos pues nos darán el valor del ángulo, el valor de la F, el valor de la mu, y nosotros simplemente tenemos que sustituir esos valores por sus números, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta sería una pincelada de la combinación de la segunda ley de Newton con el principio de acción y reacción. Recordar que gracias al principio de acción y reacción, cuando sumemos matemáticamente, las fuerzas de un cuerpo y el otro se van a anular, afortunadamente. Bien, para ver si esto lo vais entendiendo, os voy a dejar 3 problemillas de la página 261, el 23, el 24 y el 25, ¿de acuerdo? Estamos a lunes, pues yo creo que estaría muy bien. Mañana no hay clase, miércoles, os dejo para el jueves, ¿de acuerdo? Para que lo hagáis detenidamente, pero lo que me interesa es que lo hagáis de verdad y analizando y entendiendo los procesos, ¿de acuerdo? Pues venga, chicos, un saludo, un abrazo, besos, abrazos y besos también de la tita Mari y de la tita Margui. Chao.